¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás orando de la manera correcta? Y si te dijera que existe un error común que la mayoría de los creyentes comete al hablar con Dios y que podría estar bloqueando las respuestas que tanto anhelas recibir. Y si te dijera que Jesús no solo nos enseñó a orar, sino que reveló un patrón divino específico para comunicarnos con el Padre y que ignorarlo puede alejarnos del corazón mismo de Dios. Este no es un estudio más sobre la oración. Es una revelación profunda sobre la manera en que Jesús mismo nos enseñó a hablar con el Creador del universo. Una enseñanza olvidada, pero poderosa. Un secreto espiritual que, si lo comprendes hoy, puede transformar por completo tu relación con Dios, abrir las puertas del cielo sobre tu vida y llevar tu intimidad con el Señor a otro nivel. En los próximos minutos, exploraremos por qué tus palabras al orar no son solamente sonidos, sino llaves que abren realidades espirituales. Veremos cómo tus pensamientos, tu intención y tu actitud interna son más importantes de lo que muchas veces imaginas. Te mostraré cómo Jesús corrigió públicamente a quienes oraban mal y cómo nos entregó un modelo perfecto, profundo y revelador para conectarnos con el Padre. Pero hay más, porque lo que vas a descubrir no solo cambiará tu manera de orar, sino también tu manera de vivir. Porque quien ora bien, vive mejor. Y quien se conecta de forma íntima con Dios, camina bajo cobertura, dirección y paz sobrenatural. A lo largo de este estudio, también te compartiré una verdad poco predicada, algo que Jesús mismo advirtió sobre los errores al orar, y cómo evitarlos puede ser el comienzo de una nueva etapa espiritual en tu vida. Ahora te pido que te detengas, que apagues cualquier distracción, que dispongas tu corazón y tu mente para recibir una palabra que no viene de hombre, sino que nace del corazón de Dios para ti. Comenta ahora: quiero aprender a hablar con Dios como Jesús enseñó. Esto es una declaración de fe y humildad delante del cielo. Dale me gusta a este video si sientes que este mensaje es para ti. Y suscríbete al canal, porque estamos construyendo una comunidad de creyentes que no quieren una fe superficial, sino una relación real, profunda y poderosa con Dios. Muchos que nos siguen no tienen una iglesia cerca. Este contenido es su alimento espiritual. Por eso es tan importante que tú participes activamente. Comenta también paz en Cristo antes de que empecemos, para que todos sepan que eres parte de esta comunidad de fe. Y presta mucha atención, porque la enseñanza número 7 de este estudio contiene una clave poderosa que puede desatar una nueva dimensión espiritual en tu vida. No te desconectes, no adelantes, quédate hasta el final. Ahora sí, vamos a comenzar. 1. La oración que agrada a Dios nace del secreto del corazón. Mateo 6:5-6. Jesús no solo enseñó cómo orar, sino que lo hizo empezando por advertirnos cómo no hacerlo. Y su primera enseñanza en el Sermón del Monte fue clara y directa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:5-6. ¿Puedes imaginar lo que esto significa realmente? Jesús está revelando aquí una dimensión completamente diferente de la oración. No como un acto público, repetitivo o mecánico, sino como una conexión íntima, silenciosa y sincera entre tu corazón y el de Dios. Lo primero que Jesús corrige es la motivación. Él desenmascara la oración que busca aplausos, aprobación o atención humana. Esas oraciones, aunque suenen espirituales, no llegan al cielo. Dios no responde discursos religiosos, responde corazones rendidos.
¿Y qué significa orar en secreto? No se trata solo de un lugar físico, sino de una actitud interna. Es un llamado a cerrar las puertas del ego, del ruido, del espectáculo, y entrar a un espacio espiritual donde solo estás tú y Dios. Sin máscaras, sin apariencias, sin pretensiones. Solo tú, vulnerable, honesto, hambriento por su presencia. Cuando Jesús dice, entra en tu aposento, está hablando de un espacio de intimidad. En la cultura judía, el aposento era una habitación interior, sin ventanas, donde se guardaban los tesoros de la casa. ¿Te das cuenta? Jesús está diciendo que la oración es el lugar donde se resguardan los tesoros eternos, donde se construye lo invisible, que luego se manifestará en lo visible. Aquí hay una clave poderosa. Lo que haces en secreto determina lo que recibirás en público. No se trata de cuánto oras, sino de cómo y desde dónde lo haces. No se trata de frases elaboradas, sino de una entrega genuina. La oración en secreto activa recompensas visibles. La intimidad produce manifestación. Tal vez estás luchando con oraciones que parecen no ser respondidas, y quizás el problema no es la cantidad ni la insistencia, sino la falta de conexión real con el Padre. Cuando oramos desde el lugar secreto del alma, algo se activa en el mundo espiritual. No estás solo. Dios escucha al que se le acerca con corazón contrito y espíritu quebrantado. Científicamente, incluso estudios en neurociencia afirman que la oración y la meditación profunda, cuando son hechas en silencio, enfocadas en lo trascendente, producen cambios neuronales reales, liberan ansiedad y fortalecen la resiliencia emocional. ¿Y sabes qué? Esto ya lo había dicho la palabra desde hace siglos. Yo sabía desde siempre que el secreto es el lugar donde nuestra mente se renueva, nuestro espíritu se fortalece y nuestra fe se expande. Hoy quiero invitarte a que restaures ese lugar secreto. Que no ores solo cuando te vean o por obligación, sino que desarrolles una relación viva, constante y profunda con tu Padre en lo íntimo. Que cada oración tuya sea un susurro sincero que nace desde lo más profundo del alma. Y quiero dejarte una pregunta que desarrollaremos en el próximo tópico. ¿Qué es lo que realmente estás buscando cuando oras? ¿La mano de Dios o su rostro? Prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a descubrir cómo el error más común en la oración, el uso de repeticiones vacías, puede estar impidiendo que escuches claramente la voz de Dios, y cómo Jesús nos dio una solución directa para evitarlo y alinearnos con el corazón del Padre. 2. Las repeticiones vacías y la ilusión del control espiritual. Mateo 6, 7, 8. Uno de los errores más comunes y sutiles en la vida de oración es pensar que por hablar mucho o repetir ciertas frases obtendremos una respuesta divina más rápida o más favorable. Jesús, sabiendo que este patrón religioso había contaminado la oración de su tiempo y también la de hoy, lo confronta sin rodeos. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 7, 8. ¿Te das cuenta? Jesús no está simplemente hablando de repetir palabras. Está revelando un corazón que no confía realmente en el Padre. Uno que cree que debe convencer a Dios, insistir hasta desgastarlo, manipular con fórmulas espirituales, como si Dios fuera un ídolo sordo o un juez difícil de agradar. Pero Dios no es así. Él es un Padre. Y los padres amorosos no necesitan que sus hijos repitan 1000 veces lo que necesitan para actuar. Ellos saben, intuyen, sienten, y nuestro Padre Celestial aún más. Las repeticiones vacías nacen de la ansiedad espiritual. Son fruto de una imagen distorsionada de Dios. Un Dios lejano, duro, inalcanzable,
Pero cuando conoces al verdadero carácter del Padre, tus oraciones se transforman. Ya no ruegas desde la desesperación, sino que hablas desde la confianza. Jesús no está diciendo que no ores muchas veces por algo. Él mismo oró 3 veces en Getsemaní por lo mismo. Lo que Él está confrontando aquí es la repetición sin conciencia, sin fe, sin corazón. Es el orar mecánicamente, como quien repite un mantra esperando manipular el cielo. Hay quienes oran como quien lanza hechizos, frases hechas, memorizadas, recitadas sin alma, y luego se frustran porque no ven respuesta. Pero Dios no responde fórmulas, Él responde fe, Él responde intimidad, Él responde verdad. ¿Sabías que incluso la ciencia ha demostrado que repetir algo sin conexión emocional o mental tiene casi nulo impacto en la conducta y el pensamiento? Pero cuando lo que decimos está cargado de conciencia, intención y presencia, entonces se generan conexiones neuronales reales. ¿Y cuánto más en el mundo espiritual? Por eso Jesús dice que nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Porque la oración no es para informar a Dios, es para alinearnos con su voluntad, abrir nuestro espíritu y permitir que su gracia fluya libremente en nosotros. Cuando oras con conciencia, con sinceridad, con humildad, ya no intentas convencer a Dios. Permitas que Él te convenza a ti. Te transformas, dejas de orar para cambiar las cosas afuera y empiezas a cambiar tú por dentro. Y entonces lo de afuera comienza a alinearse. Hoy quiero desafiarte a dejar de lado toda oración vacía, todo discurso aprendido, todo hábito sin alma, y empezar a orar con un corazón despierto, vulnerable, presente, porque eso es lo que Dios quiere oír, no tus palabras, sino tu verdad. Y antes de avanzar, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has repetido una oración sin siquiera pensar en lo que estabas diciendo? ¿Y cuántas veces sentiste que esa oración no tocó nada, ni a ti mismo? En el siguiente tópico, vamos a sumergirnos en la estructura perfecta que Jesús reveló para orar. El Padre Nuestro, y cómo cada palabra encierra una sabiduría sobrenatural para transformar tu vida espiritual, emocional y práctica. 3. El Padre Nuestro. Una guía celestial para transformar tu oración. Mateo 6, 9, 13. Después de advertirnos sobre la hipocresía y las repeticiones vacías, Jesús no nos dejó en el vacío. Él nos entregó una estructura perfecta, divina, eterna, para aprender a orar. Una oración que no es solo para ser recitada, sino para ser comprendida, meditada y vivida. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6, 9, 13. Esta no es una fórmula mágica. Es un modelo de comunión con el cielo, una guía estructural para alinear nuestro corazón con el del Padre. Cada línea contiene una profundidad espiritual capaz de cambiar tu forma de pensar, vivir y acercarte a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús comienza recordándonos nuestra identidad. Dios no es solo un ser superior, es nuestro Padre, y no un Padre cualquiera, sino uno que habita en los cielos, sobre todo poder, autoridad y circunstancia. Aquí Jesús redefine la oración como una conversación entre un hijo amado y un padre perfecto. Esto cambia toda nuestra postura. Ya no oramos como mendigos, sino como herederos. Santificado sea tu nombre. La oración no comienza con nuestras necesidades, sino con adoración. Reconocemos quién es Dios antes de pedirle nada, su santidad, su grandeza, su majestad, y al hacerlo, nuestro espíritu se ordena.
porque quien comienza adorando, termina confiando. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí nos alineamos con el propósito eterno. La verdadera oración no busca torcer la voluntad de Dios, sino rendir la propia. No es haz lo que yo quiero, sino haz lo que tú sabes que es mejor. Y esto es revolucionario, porque cuando oras así, empiezas a vivir desde el cielo hacia la tierra. Ya no pides lo que deseas, sino que deseas lo que Dios quiere darte. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos enseña a pedir lo necesario, confiando en la provisión diaria del Padre. No nos preocupamos por el mañana, porque confiamos en que Él no falla. Este pan no es solo físico, también es espiritual. La palabra, la dirección, la fortaleza para el día a día. Perdónanos nuestras deudas. La oración sana cuando confesamos y pedimos perdón. Pero no termina ahí, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No puedes pedir lo que no estás dispuesto a dar. El perdón es el puente por donde corre la gracia. Si lo bloqueas, te aíslas de la misericordia. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús reconoce que somos vulnerables y nos enseña a pedir protección. No oramos desde la autosuficiencia, sino desde la humildad. Sabemos que sin Dios caemos. Con Él vencemos. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria. La oración termina como empezó, con adoración y rendición total. Reconocemos que todo proviene de Él, y todo vuelve a Él. Este modelo no solo estructura tu oración, forma tu carácter, alinea tu mente, nutre tu espíritu. Es una guía para cada día, cada circunstancia, cada estación de la vida. Jesús no nos dejó huérfanos espirituales, nos dio una brújula para volver al corazón del Padre. Pero muchos han convertido el Padre Nuestro en una repetición vacía. Hoy tú puedes redescubrirlo como lo que realmente es, un mapa celestial hacia la presencia de Dios. En el siguiente tópico exploraremos cómo Jesús mismo vivió su vida de oración y qué podemos aprender de sus momentos a solas con el Padre, en los que derramaba su alma y recibía fortaleza sobrenatural. 4. La vida secreta de oración de Jesús. El ejemplo perfecto de intimidad con el Padre. Marcos 1:35. Muchos hablan sobre orar como Jesús, pero pocos estudian cómo Jesús realmente oraba. La vida pública del Maestro estaba sostenida por una vida privada profundamente conectada con el Padre. Si queremos aprender a orar con poder, autoridad y claridad, debemos comenzar siguiendo el ejemplo de aquel que oró como nadie jamás lo hizo. Marcos 1:35 nos da una pista reveladora. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este versículo aparentemente simple esconde una joya espiritual inmensa. Jesús, el Hijo de Dios, que tenía toda la autoridad celestial, sentía la necesidad de retirarse en silencio antes que saliera el sol para hablar con el Padre. ¿Cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? La oración de Jesús no era ocasional ni emocional, era su estilo de vida, su fuente, su sustento, su aliento diario. Él no oraba para que las cosas salieran bien, oraba porque sin esa comunión nada tenía sentido. Observa lo que dice el texto: a un lugar desierto. Jesús buscaba soledad, no porque no amara a las personas, sino porque sabía que sin intimidad con el Padre no podía dar lo que los demás necesitaban. Muchas veces queremos servir, ayudar, aconsejar, pero lo hacemos vacíos, secos, desconectados, y terminamos agotados, frustrados, estancados espiritualmente. ¿Por qué? Porque intentamos dar sin haber recibido. Jesús nos enseña que el ministerio fluye de la intimidad, no del esfuerzo. Él no actuaba para agradar a los hombres, sino para agradar al Padre. Y eso solo era posible a través de la oración constante y profunda.
Además, Jesús oraba antes de cada momento clave. Antes de elegir a sus discípulos, Lucas 6:12. Antes de enfrentar la cruz, Mateo 26, 36, 44. Antes de hacer milagros poderosos, Juan 11, 41, 42. Su comunión con el Padre era la base de cada decisión, cada palabra, cada paso. Esto nos enseña algo poderoso. Si quieres claridad, poder, dirección y paz, necesitas una vida de oración constante, no ocasional, no solo en momentos de crisis, sino diaria, fiel, sincera. Y aquí hay una verdad profunda. Jesús no oraba para convencer al Padre, sino para alinearse con Él. Su oración era una rendición constante. No decía, Padre, haz mi voluntad, sino, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagina cómo cambiaría tu vida si adoptaras esa misma actitud. Si antes de cada decisión, cada conversación, cada paso, buscaras ese lugar secreto donde el cielo se abre y la paz desciende. La oración no es una herramienta más. Es el centro de la vida cristiana. Es donde tu alma se oxigena, donde tus cargas se sueltan, donde tu visión se aclara. Incluso la ciencia ha confirmado que las personas que oran con regularidad muestran menores niveles de ansiedad, mayor control emocional y una mejor respuesta al estrés. ¿Por qué? Porque algo sucede cuando hablas con tu Creador. El orden original se restablece. Tu espíritu toma el control. Tu carne se somete. Hoy quiero invitarte a preguntarte con honestidad. ¿Cómo está tu vida secreta de oración? ¿Tienes un lugar, una hora, un momento sagrado para encontrarte con tu Padre? En el próximo tópico, veremos cómo Jesús nos enseña a perdonar en oración y por qué el perdón es un requisito espiritual para que nuestras oraciones no sean bloqueadas. Esta es una de las áreas más olvidadas, pero más poderosas de toda la vida de fe. 5. El perdón en la oración, la llave olvidada que desbloquea la gracia. Mateo 6, 14, 15. Después de enseñarnos cómo orar, Jesús termina el modelo del Padre Nuestro con una advertencia sorprendente. Una declaración tan fuerte que muchos prefieren ignorarla, pero que es fundamental para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. Detente y piénsalo por un momento. Jesús está diciendo que nuestra capacidad de recibir el perdón de Dios está directamente conectada con nuestra disposición a perdonar a otros. Esto impide que la gracia fluya, que el consuelo sane, que las bendiciones lleguen. Jesús nos enseña que el perdón no es un sentimiento, es una decisión espiritual, es un acto de fe. Perdonar no significa justificar lo injustificable, ni olvidar lo inolvidable. Perdonar es soltar el peso, liberar al otro de tu juicio y permitir que Dios sea quien haga justicia en su tiempo y forma. La falta de perdón te mantiene atado al pasado. Es como beber veneno esperando que el otro muera. No puedes avanzar en tu vida espiritual, emocional ni física si no sueltas lo que ya debería estar en las manos de Dios. Y aquí viene la conexión con la oración. Cuando oras con resentimiento en el corazón, tus palabras suben contaminadas. Tu fe se bloquea, tu paz se desvanece. Pero cuando decides perdonar, aunque duela, aunque sea difícil,
el cielo se abre, la sanidad empieza y la presencia de Dios vuelve a sentirse con fuerza. Incluso la ciencia médica respalda esto. Estudios han demostrado que el perdón reduce el estrés, mejora la salud cardiovascular, fortalece el sistema inmunológico y aumenta la esperanza de vida. ¿Te das cuenta? Perdonar no solo sana tu alma, sana también tu cuerpo. Jesús fue el máximo ejemplo de perdón. Desde la cruz, con los clavos aún en sus manos, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él pudo hacerlo en medio del dolor más profundo, ¿quiénes somos nosotros para guardar rencor? Hoy te invito a revisar tu corazón. ¿A quién necesitas perdonar? ¿Qué herida necesita ser entregada a Dios? Antes de pedir, suelta. Antes de clamar, limpia tu interior. ¡6! Orar para obedecer. Cuando la voluntad de Dios duele, pero salva. Mateo 26, 36, 39. En el huerto de Getsemaní, Jesús enfrentó uno de los momentos más intensos y humanos de su vida terrenal. Fue allí donde su alma, llena de angustia, clamó al Padre en una oración que revela no solo su humanidad, sino también la verdadera naturaleza de la obediencia espiritual. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, 36, 39. Esta escena es un espejo del alma en momentos de prueba. Jesús no oculta su tristeza, no niega su angustia, la presenta en oración. Nos enseña que la oración no es una fachada de fortaleza, sino un lugar seguro para desahogar la fragilidad, el temor, la duda. Pero más que eso, Getsemaní es el escenario donde la obediencia se forja en oración. Jesús no ora para que Dios cambie su plan, sino para encontrar fuerza para cumplirlo. Su clamor no fue una queja, sino una rendición. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios que nos libre de algo difícil, sin entender que en ese dolor puede haber un propósito eterno? Jesús nos muestra que la oración madura no siempre busca alivio, sino alineación. No dice: «Quítame esto porque me duele», sino: «Dame fuerza para atravesarlo si es tu voluntad». Y aquí está la enseñanza más poderosa. Hay oraciones que no nos sacan del dolor, pero nos llenan de poder para atravesarlo sin quebrarnos. Porque no todas las montañas se mueven, algunas deben ser escaladas. Y solo los que oran como Jesús en Getsemaní logran llegar a la cima con el alma intacta. Jesús volvió 3 veces a orar lo mismo, no porque dudara, sino porque su humanidad necesitaba afirmarse en la voluntad del cielo. La oración repetida, en este caso, no fue vana repetición, sino una confirmación del Espíritu sobre la carne. Muchos creen que orar es solo pedir, clamar, exigir, pero Jesús nos enseña que orar también es decir: «Acepto tu voluntad, aunque me cueste». Es entender que el verdadero milagro no siempre es la solución, sino la transformación. Y hay algo más. Jesús, en medio de su angustia, pidió compañía. «Velad conmigo», dijo a sus discípulos. Pero ellos se durmieron. A veces, en tus momentos más oscuros, no contarás con el apoyo de los hombres, pero siempre contarás con el oído del Padre. Hoy quiero preguntarte:
¿Estás dispuesto a orar para obedecer, aunque eso signifique enfrentar una cruz? ¿Puedes decir, hágase tu voluntad, incluso cuando no la entiendes del todo? Porque cuando oras como Jesús en Getsemaní, tu espíritu se fortalece, tu carácter se moldea y tu propósito se revela. En el siguiente tópico, veremos cómo la oración intercesora de Jesús por sus discípulos nos revela una dimensión profunda del amor y de la protección espiritual que tú también puedes activar en favor de los demás. 7. La oración intercesora de Jesús. El amor que cubre y protege. Juan 17, 9, 15. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, encontramos una de las oraciones más conmovedoras, íntimas y profundas de toda la Biblia. Es Jesús hablando directamente al Padre, no por él mismo, sino por sus discípulos. Esta oración no solo revela la profundidad del amor de Cristo, sino también el modelo más perfecto de lo que significa interceder por otros. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí Jesús nos muestra que la verdadera oración no es egoísta. No se trata solo de nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestros deseos. Hay un nivel más alto en la vida de oración: interceder. Ponerse en la brecha por otros, clamar por su protección, por su fe, por su vida. Cuando Jesús ora, lo hace con plena conciencia de lo que vendrá. Él sabe que los discípulos serán perseguidos, tentados, dispersados. Y por eso, antes de dejarlos físicamente, los cubre espiritualmente con sus palabras. Es un escudo invisible, pero real. Jesús los guarda en oración. Esto es intercesión. Llevar a alguien en tu espíritu ante el trono del Padre. Mencionar su nombre, exponer su situación, declarar vida donde hay muerte, fe donde hay duda, fuerza donde hay debilidad. La intercesión es una forma de amar con profundidad. Es orar no por lo que tú necesitas, sino por lo que otro no puede orar por sí mismo. Jesús no pidió que los discípulos fueran quitados del mundo. Sabía que la vida trae conflictos, pruebas, desafíos. Lo que pidió fue que fueran guardados del mal. Esa es la oración de alguien que entiende que el propósito no es escapar, sino ser preservado mientras se cumple la misión. Tú también tienes personas por quienes orar así: hijos, padres, amigos, líderes, incluso enemigos. La oración intercesora tiene poder, no porque quien ora sea fuerte, sino porque Dios honra el amor genuino expresado en clamor. La ciencia ha estudiado el impacto de orar por otros, y aunque no puede explicar completamente el fenómeno, ha observado mejoras significativas en estados emocionales, salud y bienestar en quienes saben que están siendo sostenidos espiritualmente por alguien más. ¿Qué misterio hay en esto? Que el espíritu humano responde cuando es cubierto con amor verdadero. Jesús intercedía y aún hoy lo hace. La Biblia dice que Él vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Su ministerio no terminó en la cruz. Él sigue orando por ti ahora mismo, y tú puedes reflejar ese mismo amor. Tal vez hoy Dios te llama a interceder por alguien que está en peligro, en pecado, en desesperación. Tu oración puede ser el puente que evite su caída, el escudo que lo proteja, la semilla que lo haga volver. En el próximo tópico descubriremos cómo la oración no solo es una herramienta espiritual, sino una llave profética que libera el poder de Dios en lo invisible para que se manifieste en lo visible. 8. La oración como llave profética. Activar lo invisible para cambiar lo visible. Santiago 5, 16, 18. Uno de los pasajes más poderosos y frecuentemente ignorados sobre el poder de la oración se encuentra en la carta de Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho.
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5, 16, 18. Este texto no es un relato simbólico, es una afirmación profética de lo que puede suceder cuando un hijo de Dios ora con fe, integridad y propósito. La oración no es solo una expresión devocional, es una llave espiritual que, cuando es usada correctamente, libera realidades sobrenaturales sobre el mundo natural. Elías no era un ángel, no era un ser divino, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como tú y como yo. Y sin embargo, cuando oró, el cielo se detuvo. Cuando oró otra vez, el cielo se abrió. Esta no es solo la historia de un profeta, es un principio eterno. Un corazón justo y una oración ferviente pueden alterar el curso de la historia. Muchos no experimentan el poder de la oración porque oran sin expectativa, sin revelación, sin convicción de que algo puede cambiar. Pero la oración profética nace del conocimiento de la voluntad de Dios y se levanta con autoridad para traer esa voluntad al presente. No espera a ver si algo pasa. Declara lo que ya fue prometido. Dios no actúa en la tierra sin acuerdo con el hombre. Desde el principio, el Creador decidió asociarse con sus hijos para gobernar el mundo. Por eso Jesús enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Esa es una oración profética, una que llama lo que está en el cielo a manifestarse en la tierra. ¿Y qué es lo que activa esta oración? No solo palabras bonitas, no solo emoción, es una vida justa, una intención pura, una fe inquebrantable. Elías no manipuló a Dios, no usó fórmulas. Él conocía el corazón de Dios y por eso oró con autoridad. La ciencia aún no puede explicar cómo, pero ha confirmado que la oración tiene efectos físicos, emocionales y hasta energéticos. Estudios han demostrado cambios en estados de ánimo, presión arterial y hasta en la estructura cerebral de quienes oran constantemente. Ahora imagina lo que sucede en lo invisible cuando el poder de Dios entra en acción. Orar proféticamente es más que pedir, es alinearse, declarar, creer, actuar. Es como sembrar en la dimensión espiritual y esperar la cosecha en la dimensión natural. Hoy quiero invitarte a recuperar esa autoridad, a dejar de orar como quien ruega y comenzar a orar como quien establece. Como un hijo que conoce la voluntad del Padre y no tiene miedo de invocar su cumplimiento. ¿Estás dispuesto a transformar tu oración en una llave profética? ¿A dejar de reaccionar ante el mundo y empezar a influir sobre él con poder del cielo? Con este tópico cerramos la secuencia principal del estudio. Ahora estás listo para recibir la conclusión y la llamada final a la acción, donde honraremos tu permanencia hasta aquí y te guiaremos hacia el cierre espiritual de esta experiencia. 9. Permanecer en oración, el secreto para una fe que no se apaga. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. 3 palabras, una frase tan breve y sencilla que puede pasar desapercibida, pero que encierra una de las revelaciones más profundas de la vida cristiana. El apóstol Pablo no está hablando de repetir oraciones sin sentido durante todo el día, ni de encerrarse en un cuarto por horas sin fin. Está hablando de una postura espiritual, de un estilo de vida impregnado de comunión constante con Dios. Orar sin cesar no significa que no trabajas, no hablas con otros o no disfrutas la vida. Significa que todo lo haces en conexión con el cielo, que tu corazón se vuelve un altar, que tu mente camina en diálogo con el Padre, que tus pensamientos se entrenan para filtrar cada situación bajo la luz de su palabra. Es vivir con conciencia divina.
es saber que Él está contigo en cada paso, es levantar una oración mientras cocinas, mientras conduces, mientras enfrentas un desafío. Es una oración que no se interrumpe porque no depende de un lugar, sino de una relación. Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. ¿Cómo podríamos ignorar su presencia si Él prometió estar? ¿Cómo no hablar con aquel que nunca nos deja? Muchos cristianos sufren porque han separado su vida espiritual de su vida diaria. Oran solo en momentos de necesidad o durante eventos religiosos. Pero el verdadero poder de la oración se desata cuando se convierte en tu atmósfera continua. No es algo que haces, es algo en lo que vives. Permanecer en oración transforma tu percepción, fortalece tu espíritu, filtra tus reacciones, alinea tus decisiones. Te convierte en una persona más paciente, más sabia, más conectada con la voluntad de Dios. Incluso la ciencia lo ha notado. Aquellos que practican la oración diaria muestran mayor estabilidad emocional, resiliencia y bienestar mental. No es magia. Es que cuando tu alma se habitúa a estar con Dios, todo a tu alrededor comienza a ordenarse. Y aquí hay un misterio poderoso. Cuanto más oras, más quieres orar, porque tu espíritu reconoce su fuente y ya no puede vivir desconectado. Lo que antes era un esfuerzo, se vuelve deleite. Lo que parecía una disciplina, se convierte en necesidad vital. En este noveno y último bloque del estudio principal, quiero que grabes esto en tu alma. La oración no es un evento, es una atmósfera, no es un deber, es un privilegio. Y si decides hoy cultivar una vida de oración constante, te prometo por la autoridad de la palabra que verás milagros, recibirás dirección, sentirás paz y vivirás con propósito. Ahora, prepárate para el cierre. En el bloque 10, cierre y llamada a la acción, vamos a sellar todo lo aprendido, honrar tu perseverancia hasta aquí y activarte espiritualmente para que esta palabra produzca fruto duradero en tu vida. 10. Cierre y llamada a la acción. Has llegado hasta el final de este estudio. Y eso no es casualidad. Muy pocas personas tienen la constancia espiritual para escuchar un mensaje completo como este. Pero tú lo hiciste. Eso significa que Dios está despertando algo profundo dentro de ti. Hoy aprendiste que orar no es repetir palabras vacías, no es una rutina religiosa, es acceder al corazón de Dios, entrar en el lugar secreto, recibir dirección, fuerza, transformación y paz. ¿Viste cómo Jesús nos enseñó a orar? Cómo Él mismo oraba, cómo intercedía, cómo se rendía, cómo nos modeló cada dimensión de una vida de oración viva. Pero nada de esto tiene valor si no decides llevarlo contigo. Si solo fue un video más, una emoción momentánea, entonces todo se perderá en el ruido del día a día. Por eso, hoy te invito a actuar, a tomar una decisión, a comprometerte con una vida de oración real, continua y transformadora. No tienes que saber orar perfecto, solo tienes que comenzar, porque orar no es una técnica, es una relación, es volver a casa, es hablar con tu Padre, es dejar de luchar solo y permitir que el cielo te sostenga. Quiero felicitarte por haber permanecido hasta el final. Eso dice mucho de ti. Dice que hay fuego en tu interior, que hay hambre de Dios, que no te conformas con lo superficial, y eso es raro en estos tiempos. Ahora, como muestra de tu compromiso con esta palabra, quiero que comentes la siguiente frase. Yo decido vivir una vida de oración inquebrantable, porque sé que allí está mi victoria. Escribe esa frase en los comentarios, no solo para que yo sepa que llegaste hasta el final, sino para que tu propia alma la escuche y se alinee con esa verdad. Es un acto profético. Además, quiero recordarte lo importante que es compartir este video. Tal vez haya alguien en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, que necesita escuchar esto.
y tú puedes ser el canal que Dios use para hablarle. No guardes esta palabra solo para ti. Suscribirte a este canal no es solo apretar un botón, es un acto de unidad espiritual. Significa que estás apoyando que este mensaje llegue a más vidas, que estás ayudando a levantar un altar digital de oración, fe y palabra. Si aún no lo hiciste, hazlo ahora. Y si ya estás suscrito, gracias por ser parte de esta comunidad que crece cada día. No seas espectador, sé parte, comparte, comenta, involúcrate. Este canal no es mío, es nuestro, es del Espíritu Santo. Y para cerrar quiero pedirte algo más. Quédate unos minutos en silencio al terminar este video. Escucha la música de fondo, cierra tus ojos, no corras al siguiente contenido, solo habla con Dios. Dale gracias, entrégale tu día, pídele fuerzas, permite que este momento se convierta en un altar, porque Él está contigo, porque esta no fue solo una enseñanza, fue un encuentro. Que el Señor te bendiga, que su rostro brille sobre ti y que a partir de hoy tu vida de oración nunca vuelva a ser la misma. Nos vemos en el próximo estudio.